El padre con una hija, el niño viene detrás, los dos tienen su pierna amputada por un bombardeo cerca de Barcelona. El niño fue protegido por su madre, que murió en el bombardeo. El niño quedó con la pierna que le falta fuera y por eso la perdió. Lo mismo le pasó a la niña, que la protegió otra persona. El niño se llama Amadeo Gracia, vive en Alcalá de Henares. Después al cruzar la frontera salió un antiguo combatiente de la Primera Guerra Mundial que se enteró que venían mutilados y salió a buscarles. Es el señor que acompaña al niño. Ese camino ha recibido el nombre por parte de Francia de Chemin de Amadeo, el camino de Amadeo, honrando a esta familia. Es una foto típica del exilio, de la crueldad del exilio. Hay un monumento a ambos lados de la frontera. La siguiente imagen es la visión de mujeres en sus 200 kilómetros que tuvieron que recorrer a pie por caminos intransitables, porque venía la aviación alemana, de los Tugas de la Legión Cóndor, o los aviones italianos. Hay un juicio abierto por jueces de Barcelona buscando los supervivientes de italianos fascistas que ametrallaban a toda esa zona. Sin embargo, el gobierno español hace unos 15 días condecoró a uno de esos fascistas italianos. Los caminos en el que en un duro invierno transportaban sus enseres a algunos animales. Los animales tenían que quedarse al otro lado de la frontera, no se los podían llevar. Esto fue un expolio. Lo terrible es que Franco reclamó parte de ese expolio y se quedó con ello. Francia se quedó con una parte solo. Lo mismo pasó con el parque móvil. Los españoles tenían que entrar en los campos desposeídos de sus bienes. El exilio la gente sale huyendo por el norte de España, por los Pirineos y por Alicante. La huida de Alicante fue hacia el norte de África. En Francia, la solidaridad francesa y la libertad hizo que media Francia recibiera y acogiera, que no es la palabra adecuada porque es muy suave, en más de 200 campos de concentración cercados por alambradas a más de medio millón de españoles. Aquí tenemos el mapa de campos de concentración. En Ángeles fue el primer campo de concentración abierto. Fue simplemente la arena como lecho, el cielo como techo y el mar para beber, evacuar, lavarse. Los biberones se preparaban con agua del mar, muchos bebés murieron. Y aquí esta foto es bastante expresiva. Solamente los barracones llegaron unos meses más tarde. Este era todo lo que podía poseer una persona. Estoy hablando de los meses, a partir del mes del 26 de enero de 1939, con frío, nieve, etc. Vigilados por senegaleses.
Sin embargo, hay memoriales que cuentan las vicisitudes, el sufrimiento de esa gente. Hay campos como Le Vernet, que acogieron a unos 15.000 prisioneros, porque realmente eran prisioneros, no eran refugiados. Era un campo de castigo. Hubo 3 centros de castigo: Le Vernet, el más cruel, Saint-Louis y el castillo de Collioure. Collioure, que está a unos 200 metros, 300 metros, es donde el cementerio donde descansa Antonio Machado. En este campo era famoso el cuadrilátero y el picadero. El escritor Arthur Koestler, que estuvo como brigadista de las brigadas internacionales en Le Vernet y después fue conducido a Dachau, dijo que prefería Dachau. En campos de trabajo, la estancia en Francia tuvo un precio. El otro día hablábamos de los trabajos esclavos. Hubo una ley que hacia el 41 que decía que los españoles de los campos de refugiados, de los campos de concentración, podían salir a trabajar. Y claro, las condiciones de los campos eran tan duras que se apuntaban a lo que fuera. Entonces, en algunos sitios no les pagaban, y quien reclamaba por los alemanes al lado, por la Gestapo y demás. Hacia el final de la guerra sí pagaron una cantidad de dinero a estos trabajadores, porque claro, si se termina la guerra, ¿cómo van a quedar en entredicho los patronos? Entonces pagaron casi 2, 3 veces, 4 veces. Los campos de trabajadores, estos son los trabajadores, o digamos los españoles que se refugiaron, salieron en barco con el Istanbul al norte de África, llegaron a Argelia, que era colonia francesa, y les condujeron a distintos campos de trabajo, y a muchos de ellos tenían que hacer las vías del tren que iban a cruzar el Sáhara de norte a sur. Por supuesto, la obra quedó inacabada y nunca llegó a terminarse, pero debajo de sus arenas descansan o no descansan 15.000 españoles. Sufrieron temperaturas de hasta 50 grados, tenían poca agua para beber. En un desierto ya se sabe que no hay demasiada agua. Muchos preferían trabajar de noche, aunque hiciera más frío, para no tener que hacerlo de día. Muchos apuntaron a la Legión extranjera francesa. Mi tío, por ejemplo, se quejaba de que había tenido que ser voluntario con una bayoneta en el pecho. A ellos les tocó luchar con el general Montgomery frente a Rommel, toda la campaña del norte de África. Hacia el final de esa campaña, después de 2 años, desembarcaron en Sicilia, tuvieron las batallas en Sicilia, en Montecassino. Este es el general Rommel. Esto digamos, las ruinas de Montecassino. Montecassino era un convento benedictino de la Baja Edad Media, creo que precioso. Fue bombardeado con las tropas tanto inglesas como americanas. Esto es el desembarco en Provenza. Por ejemplo, mi tío que hizo todo el norte de África y eso, pues Italia
pues hizo el desembarco en el sur de Provenza, porque después, el 6 de junio, ya sabéis esto, que hubo el desembarco del día D americano, y esto querían hacer como una pinza. Lo vamos a dejar un momento así, ¿vale? El exilio arranca a partir de la derrota del ejército republicano en la sangrienta batalla de Lejos. Este, con los supervivientes de las goleadas internacionales, se va desplegando por Cataluña. La ciudad de Barcelona y pueblos de alrededor fueron bombardeados salvajemente por los aviones Saboya italianos y los Stuka de la Legión Cóndor alemanas. Hay que recordar que estos dos países no declararon la guerra a la República en ningún momento y nadie los ha denunciado. Apoyó sin más a los rebeldes. Se habla de unas 10.000 víctimas civiles heridas, de centenares de cadáveres que a veces se quedaban sin enterrar. Los historiadores Solé y Sabaté o Villarroya no encuentran justificación a estos bombardeos, que califican de masacres gratuitos y terroristas. El inmenso lienzo de Guernica oculta, entre comillas, muchos otros pueblos en ruinas de la geografía española en general, y en Cataluña en particular Perelló, que quedó en ruinas. Todos lo saben, es el fin de la guerra. El ejército republicano, casi sin armas, ya se había derrotado. Fue un ensañamiento inútil, del cual hace gala el fascismo, de un modo irracional, se encarniza con una masa de gente desalentada, enloquecida por el pánico de los bombardeos. Mujeres, niños, ancianos, enfermos, mutilados, tuvieron que abandonar los últimos espacios de esta España desgarrada en busca de libertad. Corrieron a refugiarse en el país que clamaba la igualdad y la fraternidad. En esos 200 kilómetros desesperados hacia el otro lado de los Pirineos se le llama la retirada, con mayúscula. Tiene sabor a sangre, frío, hambre y lágrimas. Retirada no tiene traducción, tiene duelo. Francia tiene en los pueblos fronterizos avenidas con ese nombre. Avenue La Retirada, con diversos memoriales dedicados a esos supervivientes. En la Jonquera, paso fronterizo, existe el único museo de la retirada en España. Más de 500.000 de personas desde finales de diciembre del 38 hasta finales de febrero del 39, en que se cierra la frontera. Pasaron los Pirineos con lluvia, nieve en el invierno más frío del que se había dado en ese siglo. Muchos quedaron tendidos en las cunetas agotados. Muchos víctimas de las ametralladoras a ras de suelo de la aviación italiana. Unos iban en coches sobrecargados, otros en carros, muchos a pie. Mi madre, con los pies ensangrentados, desollados hasta el hueso, fue llevada a hombros de unos soldados para no quedarse tirada en un camino. Hay testimonios gráficos de todos ellos. Max Aub escribió esto. En el puerto, estos que ves ahora, deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin aceitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados. Son, sin embargo, no lo olvides nunca, hijo, no lo olvides, hijo, nunca, pase lo que pase. Son lo mejor de España. Son los únicos que se han alzado contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, con sus propias manos, sin nada, cada uno a su modo, a su manera, sin importarles su comodidad, su familia, su dinero. Estos que ves, españoles derrotados, hacinados, heridos, soñolientos, medio muertos, esperanzados todavía en escapar, son
No lo olvides, hijo, lo mejor del mundo no es hermoso, pero es lo mejor del mundo. No lo olvides, hijo, nunca, no lo olvides. Hoy hay una palabra amable para suavizar la ignominia del recibimiento, la acogida, en francés, l'accueil, me subleva. La verdad es que fueron conducidos como animales, hubo raras excepciones. Los franceses del gobierno de Daladier acogieron a los españoles en campos de concentración. Más tarde los llamaron de internamiento. Hace unas 2 semanas le di la noticia a mi madre que Daladier, jefe de gobierno francés en la época, estuvo unos meses también en un campo de exterminio del que se salvó por los pelos. Mi madre no podía dar saltos, pero vamos, estaba en vilo. Esto tuvo su medicina. No fueron tratados como evacuados, sino como prisioneros. Varios autores lo vieron rodeados con alambradas de púas. Se puede pensar que recibir un aluvión de más de medio millón de personas debió de pillarles sin previsión, pero su política de no intervención hacía prever estos desastrosos resultados. Abrieron el campo de concentración de Argelès-sur-Mer, más tarde de Saint-Cyprien, allí estuvo mi padre, Bacarés, el disciplinario de castigo de Le Vernet, sur Ariège, donde estuvo mi tío el mayor, por ser de la columna de Urruti. ¿Por qué de castigo? ¿Por ser anarquistas? Y además les tacharon de indeseables. Más de 200 campos repartidos en Francia. Liberté, égalité, fraternité, de sabor amargo. Algunos alcaldes han pedido perdón, algún prefecto, algún mensaje ha llegado para algún colectivo en nuestros días. Nunca Francia, por boca de algún jefe de Estado, ha cerrado el episodio del Campos de la Vergüenza. Hay amnesia en el país vecino, hay amnesia en los libros escolares, hay amnesia en recordar quién liberó París. Hay mucha amnesia y duele. Tuvieron la arena como lecho, el mar para lavarse, beber, evacuar, y el cielo como techo. Robert Capa dejó fotos para la posteridad y llama al campo de Argelès el infierno en la arena. Casi 200.000 españoles albergaron Argelès-sur-Mer, vigilados por senegaleses y gendarmes, como si fueran culpables de sus desgracias. Al principio se repartía pan a voleo desde un camión. Hay que ser justos. Hubo solidaridad por parte del pueblo francés, que aportaban mantas, algo de comida, tabaco, que llevaba unos pocos, porque eran muchísimos. Poco a poco los españoles fueron construyendo chozas de fortuna, con tablas, con cartones, con mantas. Si ponían la manta como techo, no la tenían para cubrirse. Hasta que el gobierno francés aportó materiales para la construcción de barracones. En Argelès morían de 25 a 30 personas diarias. En el campo de Bus, por ejemplo, fueron internados, pues también, hombres honrados en condiciones de presidiarios. Y no solo republicanos españoles, también hubo judíos, gitanos, etc. Ya sabemos que judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial en los campos nazis de 650.000 a 800.000. Para entrar en los campos se realizaron a veces una selección arbitraria, separando familias. Hubo adolescentes, casi niños, que fueron considerados adultos y reconducidos a otros campos de adultos. Mi tío más joven tenía 13 años cuando fue separado de su madre y de su hermana porque le consideraron adulto. Mi abuela ya no volvió a ver a ese hijo.
Los mutilados y enfermos se atendieron mucho más tarde. A veces no llegaron a ver los hospitales. Un dato positivo fue la enfermera suiza Elisabeth, no me acuerdo el apellido, que creó la maternidad del NAC para atender a las madres parturientas y a los bebés, salvando a muchos de estos niños españoles. Otros fueron llevados a Río Lorés para ser repatriados a España. Era una repatriación engañosa, donde serían fusilados y carcelados, formarían parte del trabajo esclavo o recluidos en otros campos de concentración, porque las repatriaciones en Francia potenciadas con el acuerdo del régimen franquista eran un engaño. Había connivencia entre el franquismo y el gobierno de Vichy. Para huir del hambre, los piojos, la sarna, las enfermedades, los refugiados se inscribieron en las compañías de trabajo extranjero, que a veces estaban sometidos a condiciones muy duras y al hambre. Aunque se asignó un exiguo salario que no fue contemplado en la seguridad social ni tampoco cuando fueron a jubilarse, y a veces se pagaba muy tarde o no, y vuelvo a repetir, ¿quién lo reclamaba? Con los alemanes al lado, la Gestapo en los alrededores. El único país que abrió sus brazos para acoger fue México, con su presidente Lázaro Cárdenas, que recibió unos 25.000 españoles. No fueron fáciles los viajes en viejos barcos, no fue fácil la integración en tierras extrañas, pero la América hispana nos merece respeto y agradecimiento dentro de esas dificultades. Negro fue, sin embargo, el destino de los exiliados en el norte de África, en Argelia, que era una colonia francesa. Fueron conminados a construir las vías del Sáhara, bajo un sol y calor de justicia, y allí murieron, como se dice, 15.000 españoles. Para huir de las penalidades, otros aceptaron continuar en la legión extranjera francesa, como os he explicado antes. Esta gente, cuando muere, bueno, todos esto de la legión extranjera, muchos de ellos han sido medallados. A mí me impresiona cuando se mueren, por ejemplo, en el caso de mi tío, otro tío, que estuvo en la legión extranjera, murió hace unos pocos años. Fui a Francia al entierro con mi hija y me impresionó muchísimo. Mi tío tenía varias condecoraciones en la Legión de Honor, era abanderado en la zona de l'Isère y cuando murió el ataúd fue cubierto con la bandera francesa. A mí se me cogió el corazón, no me acordé de llevar una bandera republicana. Y esto tanto cuando entraba en el tanatorio, cuando iba a salir, todas las banderas de los compañeros antiguos combatientes se inclinaron. Aquí es el olvido. Con la invasión alemana muchos participaron en la resistencia, no tan francesa. Hay muchos desaparecidos españoles bajo tierra extraña en Francia, Alemania, Austria, en las estepas rusas. Muchos jovencitos de los niños de la guerra, que lucharon en el ejército soviético del país que generosamente les acogió. Otros fueron trasladados a los campos concentracionarios al frente de la guerra, como la línea Maginot. Bueno, aquí lo que estamos viendo en la foto es donde cuando los españoles, la 9 entra en París, los españoles con sus tanques, Guadalajara el primero, Guernica, Quijote, Madrid, el Ebro, estos fueron los tanques, tanquetas que liberaron París. En la historia y la memoria francesa es de Gaulle el que pasa debajo del Arco del Triunfo. Los discursos de los presidentes, alcaldes de París, cuando en la conmemoración, el 25 de agosto, hace 2 años que estuve invitada, me emocionó que el presidente francés se inclinaba por vez primera frente a banderas republicanas
Esto fue emocionante, a los acordes de la Marsellesa, que también a mí me emociona, ¿no? Pero es un ligero reconocimiento. Deseamos los hijos estos de españoles, bien sea de Francia, que viven en Francia o aquí, que este año, al ser los 70 aniversario de la liberación de París, haya un reconocimiento que fueron los españoles, la 9, quien liberó París. Estos 3 españoles fueron los que recogieron el ultimátum del general Churchill, esto frente al general Leclerc, pero ellos fueron los que lo liberaron. Que quede en la memoria y en los libros. ¿Me deis 2 minutos? Sí. Muchos se fueron a la línea Maginot, al norte de Francia, que fue arrasada por el ejército alemán. Recalaron en los campos de exterminio, Dachau, Ravensbrück, Buchenwald. El Ravensbrück fue el campo para las mujeres. Se inoculaban en heridas abiertas, trozos de metal o de madera, que procuraban que se infectara, que se cancrenara, que si llegase a la gangrena gaseosa, que era una muerte lenta, esto se las esterilizaba sin anestesia, sufrían todos esos dolores, sin antibióticos, sin aspirina, sin nada, tenían que sufrir. Aquí un pequeño homenaje a Jesús de Cos y a Edmond Jimeno. Edmond Jimeno ha muerto, el de pelo blanco, historiador, fue de los más jovencitos que ingresaron en Dachau, y Jesús Cos, un héroe en todos los aspectos, no reconocido. Su padre murió en Mauthausen y era el comandante Pablo en la guerrilla del norte de España, en los picos de Europa. Edmond vio morir a su padre en Dachau. Y esta es, por vez primera, fui hace 2 años, a Mauthausen. Me costó muchísimo. Mi tío me pidió varias veces que le acompañara, mi pareja y yo, que la acompañáramos. Me costó, y entonces hice este viaje con un sentimiento de culpabilidad muy grande. Él había fallecido, no podía acompañarle. En sus relatos, este relato, por ejemplo, es la figura de un ruso, porque fueron los más castigados, los más perseguidos en Mauthausen. Llegaron un grupo de rusos en un frío invierno, con nieve hasta la cintura, les mojaron con mangueras y les dejaron pasar la noche. Podéis imaginar que la mañana siguiente eran cubitos de hielo. Murieron así. En honor a esa triste anécdota, los rusos construyeron este primer monumento a poco de entrar en Mauthausen. Lo dejo.